El Evangelio según San Lucas, hay algunos saltos en el relato que hoy nos presenta la liturgia de la Eucaristía Dominical, la liturgia de la palabra. En la Eucaristía Dominical, primero aparece Jesús junto a sus discípulos en el versículo 12 al 13. Luego salta al versículo 17, donde Jesús muestra las bienaventuranzas. Dice: felices ustedes los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Qué significará, Padre David, esta bienaventuranza en un tiempo en el que la riqueza se ha convertido en el ideal de vida? De repente el pobre sueña con ser rico porque cree que es la manera de salir de su pobreza, y entonces la acumulación de capital a cualquier costa, porque también no solo en ámbitos así macroeconómicos, también hay que ser sinceros, ¿quién no está contento porque tiene un billete fuerte en el bolsillo? Ciertamente nos saca de muchos apuros, de repente la vida es menos nerviosa que cuando no hay ese dinero, pero es verdad, para la construcción del reino de Dios, eso no es lo primero, no es lo más importante, porque hay cosas, situaciones, acontecimientos, sin duda mucho más importantes que tener solamente dinero, amontonar, acumular riqueza. ¿Qué significará esta bienaventuranza cuando dice Jesús: felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios? Bueno, cuando vemos cómo eran en aquellos tiempos, al igual que ahora, porque no hay nada nuevo bajo el sol, eran amantes de las cosas materiales y del dinero. Y aquí cuando dice bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, no creo que esté solamente hablando de dinero. Alguna vez digo, hay gente que tiene mucha plata y puede tener humildad de corazón. Y hay gente que no puede tener nada de plata y ser muy soberbia. Y de repente tienes el orgullo y no puedes decir: por favor, me das un trabajo, necesito. A veces hay orgullo. Claro que en este contexto, efectivamente, él está hablando de aquellos que tienen más y de aquellos que tienen menos. Pero a través de la historia vemos un Dios que es proveedor. Vemos un Dios que en el desierto era donde hacía grandes milagros con los israelitas. Es en el desierto donde saca agua de una roca. Yo digo, esto siempre parece contradictorio. Golpea la roca. Yo siempre pensaba y decía: Dios se hubiera molestado conmigo, hubiera buscado un cactus, porque era más lógico que de un cactus salga agua que de una roca. Pero tenemos un Dios que rompe muchas veces nuestras estructuras. Muchas veces somos muy cuadrados. Y aquí efectivamente les dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque es Dios el que va a proveer. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Y dice, cuando leemos la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Pero creo que no solo se refiere al aspecto, muchas veces vemos solo el aspecto económico, el aspecto material. Creo que se refiere también al espiritual. Los que tienen hambre y sed de justicia, de lo que es correcto, de lo que es justo. Y en estos tiempos vemos lamentablemente cómo se ha corrompido la justicia. Por un poco de dinero hemos visto los disparates de un abogado haciendo torturas, la justicia torcida en todo el mundo. No creo que solo sea un mal en Bolivia. La gente haciendo cosas injustas por dinero, por riquezas. Es una sociedad más competitiva que solidaria. Y tenemos la culpa nosotros también, ¿no? Desde los niños les hacemos hacer competencias. ¿Quién gana la carrera? ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Quién boxea mejor? ¿Quién hace artes marciales? ¿Quién hace más goles? Y nos hemos olvidado valores tan importantes como la solidaridad, la ayuda mutua, que los que tienen más den a los que tienen menos. Por eso es muy importante cuando dice: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no creo que te falte nada. No creo que te falte la comida, la esperanza, la fe, la alegría, el gozo, la vida eterna. Más bien les está ofreciendo la plenitud de todo. Y hay muchos que seguramente nos están viendo que por ahí están con un problema económico, están con un problema de salud. Pero aquí viene, y para esto es las Escrituras, para alentarte y darte fe. Tal vez estás pasando un momento difícil, pero la promesa de Dios es que Él puede darte a ti el reino de Dios, hacerte entrar al reino de Dios. Entonces veo que aquí hay una bendición. Y aquellos que creen que tienen todo, porque tienen riquezas materiales, tal vez no buscan a Dios, están orgullosos, están soberbios. No es la ley, pero muchos son así. De repente la están pasando, entre comillas, también, tan distraídos con los viajes, la tecnología, la fama, pero están muertos por dentro. Y ellos lo van a perder todo. Por eso dice: ay de ustedes, los ricos, ¿no? Yo creo que es un llamado a confiar que aunque estemos en un desierto, el reino de Dios es nuestro, a tener esperanza y a tener fe.
Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos esta montaña que se mueva. Yo creo que para eso está aquí esto escrito y registrado, y es para animar a aquellos que tienen necesidad y darles la confianza en que de ellos es el reino de Dios. A un hijo de Dios no le falta nada. Sin duda, esta relevancia que nos presenta el Evangelio tiene que ver con el tiempo nuevo. Apocalipsis nos dice, el tiempo nuevo es un tiempo diferente al tiempo que vivimos normal y cotidianamente. Y es un tiempo en el que el Padre David muy bien nos dice, de repente es una añoranza, es un anhelo, todavía no se ha consolidado. Es también parte de una construcción, pero sin duda será un tiempo en el que no habrá diferencias, no habrá realidades de muerte, no habrá sudor, sufrimiento, dolor para el trabajador, para aquel que día a día se gana su pan. Será un tiempo pleno, es el tiempo de Dios, pero hay que construirlo, porque Jesús nos ha inaugurado este tiempo nuevo. Y esta sentencia sin duda tiene que ver con aquello. Bienaventurados ustedes, los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Cristo no está exaltando la pobreza, Él seguramente sintió lo que significa ser pobre, las limitaciones, las pocas oportunidades, las pocas posibilidades para desarrollar un estilo de vida, pero tampoco muchos de los aspectos para tener vida plena no necesariamente tienen que ver con la riqueza material. A diferencia de Mateo, Lucas nos describe en otro pasaje para tener una idea de cómo entiende la pobreza cuando nos compara a un hombre pobre que estaba a la puerta de un rico esperando que le caigan migajas, no tenía casa, andaba con llagas que los perros le lamían. Así entiende Lucas la pobreza, como la mayoría de nosotros lo entendemos. Pero es la condición para confiar en la gracia de Dios. Muy bien nos dice el Padre David, Dios va a cumplir su promesa. Él ha prometido un tiempo nuevo, pero insisto, el reino de Dios, lo que rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es una construcción cotidiana, es un cambio seguramente del corazón, de la vida, pero también de las estructuras que lamentablemente crean estas abismales diferencias. Hoy el índice de pobreza es alarmante en el mundo entero, también en nuestro país. Si bien hemos dado algunos pasos, pero el 1% rico del mundo gasta el 70% de la riqueza de la humanidad. Eso es escandaloso, pero es una realidad. Sin embargo, todos estamos llamados a ser solidarios, a construir otro tipo de relaciones humanas que definitivamente no estén sustentados en la acumulación, sino en el compartir. Padre Sebastián, en la otra bienaventuranza, ¿a qué tendrá relación? ¿Con qué tiene que ver esto que nos dice? Y felices ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Bien, pienso que esta segunda bienaventuranza, felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Pienso que Jesús no se refiere solamente al hambre de pan, que evidentemente también la tiene en cuenta, porque como tú decías recién, Sandro, efectivamente hay mucha pobreza y estamos llamados a compartir. No hay nadie que sea tan pobre que no pueda compartir algo con el hermano. Por eso cuando nosotros nos encontramos delante de un hermano que pasa hambre, que tiene una situación de necesidad, es bueno que veamos nuestro corazón antes, si quieres, de ver el bolsillo. Porque la verdadera limosna es la que brota del corazón, no solo la que brota del bolsillo, porque yo puedo dar de lo que me sobra. Jesús, en uno de los pasajes del Evangelio que también son muy conmovedores, bueno, todos lo son, pero hay uno que es esa oportunidad en la que una pobre mujer viuda va al templo y deposita 2 monedas de cobre. Los que le habían precedido eran hombres con gran fortuna y lo que habían depositado eran grandes cantidades. Y Jesús le dice a los apóstoles, les aseguro que esta pobre mujer dio más que todos los que vinieron antes, porque en su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. De entrada, tal vez los apóstoles al escuchar a Jesús dirían, el maestro desconoce las matemáticas o la contabilidad, ¿cómo estas 2 monedas van a ser más que la cantidad de monedas que han echado las otras personas?
tenemos que mirar el corazón para compartir. Cuando Jesús dice, felices ustedes los que ahora tienen hambre, pienso que se refiere a esas personas que pasan hambre de pan, pero también a los que tienen hambre de justicia, lo que decía antes el padre David, los que tienen hambre de alcanzar una situación más equilibrada, más armoniosa. Pienso en el fondo que las bienaventuranzas son esa invitación que Jesús nos hace a poner toda la confianza en Él. En ese sentido me encanta y me remueve interiormente, toca fibras interiores del corazón, el texto de la primera lectura y el Salmo. Cuando el profeta Jeremías establece esa comparación entre el hombre que confía en Dios y aquel que no confía. ¿Quién es el que confía en Dios? Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en año de sequía y nunca deja de dar fruto. Tal vez nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo alcanzar esa confianza? Esa confianza que merezca la felicitación de Jesús. Pienso que una de las claves pasa por la oración. Jesús, enséñame a confiar en ti. La oración, tal vez una de las oraciones más sencillas que conocemos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. También es decirle, enséñame a confiar en ti. Sin duda la confianza para nosotros es fundamental porque es parte de lo que nosotros vivimos como hombres y mujeres de fe. Pero la confianza no es tanto una confianza en que Dios te va a hacer las cosas o que te va a arreglar las cosas. Es la confianza y la fe tiene que ver con la fidelidad para recorrer los pasos que Jesús nos ha mostrado para alcanzar plenitud de vida. No nos olvidemos, la presencia de Cristo en la historia es una presencia que sin duda estaba hambrienta de justicia, hambrienta de un tiempo nuevo, pero paso a paso ha ido construyendo una realidad digna y, curiosamente, con los que eran menos para la sociedad, con los que nadie quiere estar. Él ha estado con pescadores, con prostitutas, con publicanos, con pecadores, para construir desde esa realidad un modo de vida diferente, que no está en la relación mercantil, no está en la relación política. Al final, Jesús y la vida de Jesús ha sido de una forma tan sencilla, pero era fundamental que Jesús confiaba que Dios estaba precediendo sus pasos con la gracia del Espíritu Santo. Y entonces es esa confianza que tiene que ver, en la sabiduría popular decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no es quedarse en la capilla para que Dios te venga a arreglar todos tus problemas, no. Es pedir a Dios la sabiduría, la luz, la fortaleza, la firmeza para dar pasos en los propósitos que tú tengas. Esa confianza es la que construye, porque al final de cuentas es cierto también que no son nuestras fuerzas las que nos llevan a la salvación. En vano se cansan, dice el Salmo, los jornaleros, cuando Dios hace llover para unos y otros, cuando las plantas brotan al amanecer sin que nadie se dé cuenta. Es la gracia de Dios que siempre está delante, eso nunca debemos perder de vista. Pero en esa gracia de Dios estamos llamados a ser también responsables, a ser comprometidos y a ser constructores de esta realidad nueva. La otra bienaventuranza, Padre Luis, cuando dice Jesús, felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. De repente el llanto tiene que ver con situación de dolor, de sufrimiento, muchas veces de impotencia. Y al contrario, aunque sean solamente manifestaciones externas, no son sensiblería. Cuando uno está contento, la primera expresión de repente es la risa. ¿Qué querrá decir cuando Jesús les dice a sus discípulos felices los que ahora lloran porque reirán? Sí, es bien importante estas bienaventuranzas, pero para comprender y para entrar en el contexto, sabemos muy bien que Jesucristo, pues antes de entrar en las bienaventuranzas, en el monte, dice, ¿no? Allí donde ya no estaban en la sinagoga, ya no estaban en el templo, donde todos los sábados, ¿no?, anunciaban la palabra de Dios, anunciaba el texto del Antiguo Testamento, ya está
en los valles, está en el campo, está en el lugar donde el hombre trabaja, donde pues se gana la vida, el ser humano, donde brotan los frutos. Es ahí donde Jesús quiere anunciar. Primero escoge a sus apóstoles, ¿no? Les escoge, y un signo importante lo que hace Lucas es que les enseña, no solamente a sus discípulos, que eran un montón, sino a sus apóstoles, que les había escogido antecitos de esta lectura, pues les había fortalecido con estas bienaventuranzas, ¿no? O sea, les dice, bienaventurados todas aquellas personas. ¿Y qué quiere decir? Vuelvo a decir, las bienaventuranzas son el proyecto, el plan de Dios para con la humanidad, ¿no? Ese proyecto que Jesús lo da con mucho amor a todos. Les decía, en el campo, ya no en la sinagoga, ya no en los templos, sino en el campo donde el hombre, a través de su sudor va a trabajar. Entonces, ahí cuando el Señor, o sea, Lucas también, a través de muchos teólogos, nos dice, Jesús hace una catequesis a los pobres, hace una catequesis de las buenaventuranzas, del anuncio del amor de Dios para con la humanidad. Ahí van, muchos han llorado, muchos han sufrido, donde muchos están de hambre, ¿no? El llanto de la impotencia, donde muchas familias no tienen que comer, muchas familias hoy en día pues lloramos por falta de injusticia, hoy lloramos por la impotencia. ¿A quién tenemos que acudir? Ahí está el plan de Dios, ¿no? Ese plan de Dios que nos los da así Jesús. Bienaventurados sean ustedes los pobres, bienaventurados ustedes los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, los que lloran. ¿Lloramos de qué? Falta de justicia, falta de comprensión, falta de diálogo, falta de, tal vez, de salud. Hoy en día necesitamos bastante salud, bastante justicia, diálogo, comprensión entre hermanos, entre autoridades. Lloramos porque no hay justicia, lloramos porque no hay comprensión, lloramos por la impotencia que no tenemos. ¿Y qué nos tiene que dar esa paz, esa alegría? Por eso Jesús nos dice, bienaventurados ustedes, porque no es porque tenemos que ser desgraciados, no porque hay que ser pobres en nuestra vida para que Jesús esté con nosotros, sino Dios está con ustedes, más que con los otros, más que con los ricos. Dios está con ustedes, al lado de ustedes, y les quiere apaciguar, les quiere dar amor, les quiere dar riqueza, pero con ese amor profundo, específicamente a ustedes, los que están llorando de justicia, los que están llorando de hambre, están llorando por falta de diálogo, llorando la impotencia. Dios está a su lado, no les ha abandonado. Todos les abandonarán, los ricos les abandonarán, pero Dios está con ustedes. Sin duda, la gracia de Dios es, para quienes lo hemos sentido, es esa fuerza que en los peores momentos de la vida no abandona. Porque el llanto tiene que ver con eso, no es una sensiblería, como decía anteriormente, tiene que ver con esa impotencia, con esa necesidad, a veces cuando realmente todas las puertas parece que están cerradas, todas las posibilidades agotadas, es cuando uno realmente se pone a llorar. Aunque también hay llanto de alegría, pero se refiere a eso Jesús. Como decía el Padre Luis, tanta gente que en la realidad cotidiana de la vida tiene que peregrinar para conseguir justicia, para ser escuchada, para conseguir mejores condiciones de vida, y ciertamente uno llora de impotencia, pero Dios está ahí para darnos una mano, para levantarnos, para decirnos, no te rindas, tienes que seguir adelante, porque la construcción, insisto, del reino de Dios tiene que ver con la opción de cada uno y de cada una. Hace rato el Padre Sebastián nos decía, es el ser humano, el corazón del ser humano que pone las bases para una verdadera transformación, porque así como el cambio, la conversión parte de uno mismo, también la maldad, el pecado, el dolor, es consecuencia de lo que uno pueda tener en su corazón. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.